Muy buenas, estimados estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Mi nombre es Paula Céspedes, coordinadora del área de Ciencias y Biología del CONEP, perteneciente a la coordinación académica. El tema que vamos a tratar esta semana se llama biotecnología. A continuación vamos a repasar algunos de los ítems que salen en bachillerato o ejemplos de los mismos. Aquí vemos un ejemplo de un ítem. Dice, considere la siguiente descripción relacionada con un tipo de manipulación de la herencia. Antes de leer cada una de las opciones nos vamos a ver la pregunta, ¿cómo se denomina la técnica aplicada a esta bacteria? Entonces, previamente sabemos que nos van a hablar sobre una técnica aplicada a una bacteria. Dice, se inserta en el plásmido de una bacteria el gen que codifica la insulina. La enzima de restricción corta el gen y el plásmido. Se une el ADN del gen foráneo mediante las enzimas denominadas ADN ligasa que unen ambos trozos de ADN. El resultado es una molécula de ADN recombinante que contiene el gen que codifica la insulina. La bacteria reproduce los genes de la insulina y por último se generan grandes cantidades de la hormona. Nosotros podemos intuir de que esto es un proceso que nos están dando de cómo esta bacteria es modificada. Tenemos 4 opciones, lo vamos a hacer por descarte. Tenemos fecundación in vitro, que en este caso se descarta, ya que es un tema de recombinación de ADN y no de lugar de fecundación. La inseminación artificial no tiene nada que ver porque al igual que en la fecundación in vitro no estamos hablando de fecundación o reproducción. Tenemos el organismo transgénico, esa es la respuesta correcta, ya que estamos modificando el ADN del organismo, y control biológico de plagas también se descarta, ya que no estamos hablando de introducir una especie diferente para atacar una plaga natural. La respuesta correcta sería la C. Continuamos con la siguiente pregunta. Tenemos, la siguiente descripción se relaciona con una técnica de manipulación de la herencia. Con esta técnica los médicos, extraen el útero, funcionan los núcleos de los gametos en el laboratorio, implantan el cigoto en el útero. En este caso vemos que es un proceso en el cual se está dando la fecundación fuera del cuerpo de la madre y luego se está implantando el cigoto ya formado dentro del útero. En este caso la respuesta es la C. ¿Por qué? Esta es la respuesta. ¿Por qué descartamos la clonación? Porque no estamos hablando de hacer copias iguales, estamos hablando de fusionar los gametos. Fecundación in vitro tampoco, porque no estamos hablando de fecundar con cuerpos externos, y organismos transgénicos tampoco, porque no estamos hablando de modificar el ADN. Entonces sería la respuesta la C. Lea la información del recuadro relacionada con una aplicación de la biotecnología. Su principal avance consiste en la capacidad para crear especies nuevas a partir de la combinación de genes de varias especies existentes, sin mediación de reproducción sexual, combinando también por lo tanto sus características. Lo que nos está diciendo el texto es que hay capacidad para crear nuevas especies en la combinación de genes. Lo que nos está diciendo es que hay una reproducción sexual, pero no hay reproducción combinando también por lo tanto sus características. Entonces, en este caso, mutación espontánea no es, porque es una opción que no tiene nada que ver con el tema.
Está la ingeniería genética, la fecundación in vitro y la clonación. La clonación trata sobre hacer copias iguales a partir del ADN, entonces tampoco nos sirve. Y nos queda la ingeniería genética y la fecundación in vitro. Entonces, ¿cuál de las dos escogeríamos? Bueno, sería la respuesta C, fecundación in vitro, porque no hay reproducción sexual, pero sí hay una recombinación en los genes. Por lo tanto, descartamos también ingeniería genética, que es un concepto mucho más amplio. Dice, la siguiente información está relacionada con un ejemplo de aplicación de la biotecnología. Las tecnologías de ADN recombinante han tenido asombrosas repercusiones en los últimos años. Los biólogos moleculares han mapeado genomas enteros, se han desarrollado y comercializado nuevas medicinas y producido plantas con nuevos tipos de resistencia a enfermedades que no podían ser desarrolladas por los médicos tradicionalmente. Muchos ejemplos como la papa libre de amilosa y la bacteria que produce índico también incluyen el uso de organismos modificados genéticamente por tecnologías de ADN recombinante. En la prueba de bachillerato van a aparecer muchos textos como este, donde tal vez nosotros no tengamos el total conocimiento de muchos términos científicos o palabras que no son de uso cotidiano para nosotros. Pero lo que aquí se les recomienda es sacar las ideas principales y no tomarlo tanto textualmente. Lo que dice en realidad el texto nos está hablando de una modificación del ADN, específicamente del ADN recombinante y que está produciendo organismos modificados genéticamente. Entonces, bajo ese parámetro podemos descartar la clonación y la inseminación artificial porque no tienen relación con el texto propiamente. Nos quedan dos opciones, ingeniería genética o fecundación in vitro. Fecundación in vitro también la descartamos porque no estamos hablando de una fecundación o unión de gametos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Las siguientes afirmaciones están relacionadas con biotecnología. Reunión de células sexuales en un medio artificial, se extrae el óvulo de la hembra y hay una implantación del cigoto en el útero. Como vemos, es un proceso en 3 etapas. La información anterior se refiere a, en este caso podemos intuir de los 3 pasos que es la extracción de células y luego la implementación después de la unión en un útero. En este caso la clonación se descarta porque no estamos hablando de hacer copias iguales. Tenemos la fecundación in vitro, la ingeniería genética y la recombinación genética. En este caso este concepto también se descarta porque no estamos recombinando genéticamente el material produciendo organismos transgénicos. Nos quedan 2 opciones, fertilización in vitro e ingeniería genética. En este caso la respuesta es la B porque aunque ingeniería genética tiene que ver con todos los procesos, en este caso se está refiriendo propiamente a la fecundación in vitro, que es la fecundación o fertilización donde se hace fuera del cuerpo de la hembra y luego es implantado en el cuerpo de la madre. La información del recuadro se refiere a una aplicación de biotecnología. Se denomina transgénico al organismo portador de material genético perteneciente a especies no emparentadas, transferido a él mediante técnicas especiales. El mayor riesgo de la liberación de este tipo de especies es su capacidad de extenderse y combinarse con otras especies. Por eso se liberan si cumple con los requisitos de bioseguridad. La producción de un organismo transgénico es una aplicación de la biotecnología denominada
Aquí tenemos dos conceptos que son totalmente errados, que puede ser que en la prueba de bachillerato aparezcan. Suero y vacuna no tienen nada que ver con el texto. Nos quedan dos opciones: fecundación in vitro e ingeniería genética. La fecundación in vitro se descarta porque el texto no tiene nada que ver con el concepto de fecundación in vitro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Lea el siguiente texto relacionado con una técnica de manipulación genética. Se aplica la técnica de inserción de genes en células vegetales mediante un instrumento denominado pistola de gen, que dispara partículas cubiertas de ADN directamente al interior de la célula. El objetivo es incorporar ese ADN foráneo al genoma de la planta. En este caso, la respuesta es la D. Podemos hacerlo por descarte. Lea la siguiente información sobre una técnica de manipulación genética. Cuando un embrión con un gen defectuoso crece hasta formar un pequeño grupo de células, se podría extraer una célula individual del embrión y sustituir el gen defectuoso por un vector idóneo. Después se podría implantar el núcleo reparado en otro óvulo tomado de la madre, cuyo núcleo fue extraído previamente. El óvulo diploide reparado se implantaría entonces en el útero de la madre, donde se desarrolla. En este caso, el óvulo se le está extrayendo el núcleo y se le está colocando un núcleo nuevo, que esto se refiere a un organismo clonado, porque le estamos quitando su ADN y le estamos implementando uno nuevo. Considere la siguiente información sobre un tipo de manipulación de la herencia. Algunas variedades de maíz portan un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, utilizando para sintetizar una toxina que causa la muerte de insectos dañinos. Con esta estrategia se pretende disminuir el uso de insecticidas y obtener mejores rendimientos de la cosecha. La información anterior se refiere a manipulación de la herencia que da origen a un organismo transgénico, la fecundación in vitro, mutación inducida o un organismo clonado. En este caso la respuesta es la A, porque estamos modificando un organismo con características de otro. La fecundación in vitro no tiene nada que ver, las mutaciones inducidas tampoco, y un organismo clonado tampoco, porque lo que estamos haciendo, como lo dije anteriormente, es uniendo dos características de dos organismos diferentes para mejorar una especie. Bueno, eso es todo con respecto a el tema de biotecnología. Recuerden que pueden realizar sus consultas a pcespedes@uned.ac.cr. Muchísimas gracias.